Bona tarda a tothom. Que se'm sent? Sí, ara sí. Tenim avui amb nosaltres l'ambaixador del Gran Ducat de Luxemburg, qui parla un castellà excel·lent, però malgrat si l'ambaixador d'Andorra no parla pas català, raó per la qual jo també parlaré castellà. Sí? Qui vulgui demanar alguna cosa o després intervenir en català, evidentment ho pot fer, yo traduiré. ¿Sí? Bien, damos la bienvenida, pues, como decía, al excelentísimo señor embajador en Andorra y España del Gran Ducado de Luxemburgo, señor Jean Graf. Le agradecemos muchísimo que haya hecho este viaje para ilustrarnos sobre la presidencia de su país, que es de los más pequeños de Europa, pero el más rico con diferencia. Esperamos con ansiedad que nos explique también cómo podemos llegar, tal vez, no como Cataluña, sino en un marco más amplio a este nivel de bienestar. El señor Graf inició su carrera diplomática en la Dirección de Relaciones Internacionales, Exteriores Internacionales, en el año 89. Estuvo ahí 4 años y luego estuvo en Nueva York como cónsul general y como director ejecutivo de la Agencia Luxemburguesa del Desarrollo, que es algo que me ha llamado la atención, porque pensé en Nueva York, la Agencia Luxemburguesa del Desarrollo, que habrán desarrollado, ¿no? Por lo tanto, Luxemburgo... Económico, perdón, sí, desarrollo económico. Luego estuvo como embajador en el Reino Unido. En su biografía oficial dice que en esos 6 años organizó en Holanda, sí. Perdón, he dicho Reino Unido, sí, perdón, en los Países Bajos, en Holanda, que organizó la visita de los grandes duques a Holanda y que también estuvo acreditado, evidentemente, ante los organismos internacionales radicados en Holanda. Luego regresó a su país y dirigió la dirección donde había empezado su carrera, la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales. Fue responsable ahí de la aplicación del derecho de la Unión Europea y participante en el Comité de Política Comercial de la Unión Europea, y desde agosto del 2013 es, como decía antes, el embajador en Andorra y en España. La presidencia, él nos va a hablar de ella. Les recuerdo que estos Jueves Europeos los organizamos cada 6 meses para hablar justamente de la presidencia de turno del Consejo de la Unión, que no es lo mismo que la presidencia de la Unión Europea, con un papel de aglutinador, catalizador importantísimo. Uno de los enlaces que les hemos puesto en la hoja el full de fets que hemos distribuido, verán la lista de reuniones que han presidido los representantes políticos y técnicos, los cuadros técnicos de Luxemburgo, y es absolutamente impresionante. Si esto se divide por 6 meses, que es lo que dura la presidencia, es para que a uno le den vértigos. Con lo cual yo no hablo más porque no he venido a hablar yo. Le doy la palabra al señor Graf. Bienvenido y adelante. Buenas noches, muchísimas gracias, señor Ratting, señoras y señores. En primer lugar, quisiera agradecerle por haberme invitado a este acto aquí en este edificio y en esta institución emblemática de Barcelona y de Cataluña, que es el Ateneo Barcelonés. Es un auténtico placer y también honor participar en él, siguiendo la tradición de mis colegas que han asistido anteriormente en este acto Jueves Europeos. Si me permiten, voy a hacer un balance, un breve balance de la presidencia luxemburguesa del Consejo de la Unión Europea que Luxemburgo ha tenido a ejercer durante los 6 últimos meses del año 2015 y por 12ª vez. Y si alguien quiere más información más detallada sobre el balance integral de nuestra presidencia, tengo aquí dos copias, una en francés, una en inglés, del balance integral, como lo hemos publicado a principio de enero, y también el documento está disponible en el sitio web de la presidencia. Pero aquí hay algunos ejemplarios y si alguien quiere más lectura después, por favor, utilicen estos ejemplarios y la oportunidad. Y también soy en los siguientes días o semanas a su disposición para cualquier más información adicional que quieran obtener a través de la embajada en Madrid.
Como saben, la presidencia luxemburguesa se ha desarrollado en un contexto particularmente difícil, confrontando la Unión Europea a desafíos sin precedentes. Sobre todo el agravamiento dramático de la crisis de los refugiados y los terribles atentados que han golpeado París el 13 de noviembre del año pasado han tenido un considerable impacto sobre los trabajos de la presidencia y han requerido un enfoque reactivo y decidido a nivel europeo. La presidencia ha trabajado en las medidas de urgencia para hacer frente a la crisis de los refugiados y, entre otros, logró un acuerdo sobre su relocalización y reinstalación en el cuadro de una estrategia global y coherente que busca soluciones a las causas que origina este fenómeno. Después de los atentados de París, la presidencia luxemburguesa ha intensificado el trabajo en acciones prioritarias, como el fortalecimiento de los controles en las fronteras exteriores, la mejora del intercambio de información, el uso más sistemático de las bases de datos, la lucha contra la radicalización, así como la cooperación con países terceros. A pesar de estos acontecimientos que han marcado Europa fuertemente, la presidencia luxemburguesa se ha esforzado en hacer avanzar los trabajos en los otros distintos ámbitos de acción de la Unión Europea. Quiero destacar algunos acuerdos que hemos logrado y quiero también subrayar que en total la presidencia podía, gracias al trabajo de todos los Estados miembros en el Consejo, pero también gracias al Parlamento Europeo, podía cerrar y lograr acuerdos sobre 36 dossiers, 36 temas, asuntos legislativos, vía la codecisión, a donde el Parlamento Europeo también es colegislador. Y quiero solo enumerar algunos acuerdos que hemos logrado. Así hemos podido alcanzar un acuerdo sobre el establecimiento de un sistema PNR, Passenger Name Record, europeo y sobre el paquete protección de datos. Estos dos temas están también vinculados muy estrechamente con uno de los temas que fue en el foco de la presidencia después de los atentados de París, el terrorismo que he mencionado, y que son avances importantes para hacer frente a este reto. El acuerdo político relacionado a la propuesta sobre un nuevo acuerdo interinstitucional tendrá un impacto positivo duradero en la manera de cooperar entre las instituciones, que son el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión, porque este nuevo marco, este nuevo acuerdo interinstitucional va a fijar sobre los siguientes años todo el ciclo legislativo, cómo las tres instituciones colaboran para hacer avanzar el trabajo legislativo. En materia económica, hemos avanzado en los trabajos con respecto a la Unión de Mercados de Capitales y hemos iniciado el examen de las propuestas de la Comisión con respecto a la profundización de la Unión Económica y Monetaria. En materia fiscal, se ha alcanzado un acuerdo respecto a la directiva sobre el intercambio de información de los rulings o acuerdos previos. En materia de desarrollo sostenible, la presidencia luxemburguesa ha coordinado en estrecha concertación con la presidencia francesa del COP21
el trabajo de los Estados miembros de la Unión Europea para alcanzar el primer acuerdo universal y vinculante sobre la lucha contra el cambio climático. La presidencia ha sido en ocasiones empujada a reaccionar a urgencias, además de los que he mencionado al principio, que son el tema de los refugiados y del terrorismo. Así, además de las reuniones convocadas para responder a estas crisis, la presidencia tuvo que convocar reuniones extraordinarias para responder a la crisis del sector lácteo y de la carne porcina, o a las dificultades de la siderúrgica europea. En el ámbito exterior, bajo presidencia luxemburguesa, se han abierto nuevos capítulos de negociación de adhesión con Turquía, Serbia y Montenegro en el marco de las negociaciones de adhesión de estos países. Bueno, ahora toca a la presidencia neerlandesa continuar el trabajo en los varios ámbitos en donde no podíamos todavía cerrar acuerdos. Y quiero terminar diciendo que para la presidencia luxemburguesa, que fue, como he dicho, la 12ª, fue importante la colaboración con las otras instituciones y hemos metido nuestro trabajo bajo un método bien conocido de la Unión Europea, pero que algunas veces se olvidó, y es la méthode communautaire, como se llama, y no como en algunas veces en el pasado se ha establecido un método intergubernamental para lograr, hay veces fue necesario en la crisis económica monetaria, pero queremos volver a la método que hizo el éxito de la integración europea, que es la método communautaire, y que nos ha permitido a lograr a los acuerdos que he mencionado. Y bueno, yo quiero también, antes de terminar, decir que bajo presidencia luxemburguesa y bajo nuestra impulsión se ha iniciando por primera vez un diálogo, una discusión adentro del Consejo sobre el Estado de Derecho en los Estados miembros, porque desde hace 2 años hay un procedimiento cual origen es la Comisión que ha metido esta propuesta en la mesa, y es bajo presidencia luxemburguesa que se ha iniciado por primera vez esta discusión, este debate sobre el Estado de Derecho adentro de la Unión Europea, y que ahora va a tener lugar en los siguientes años también. Bueno, yo quiero pararme aquí y soy abierto a preguntas, discusiones, debates, discusiones sobre los varios temas que nos han preocupado durante los 6 meses de nuestra presidencia. Gracias por su atención. Muy bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, señor embajador. Dice que está muy abierto a cualquier discusión. Yo les recuerdo, como hacemos siempre en estos actos, que el señor Graf es embajador de un Estado miembro, con lo cual habrá cosas que él no podrá decir, aunque ustedes intenten sonsacárselas. Entonces ruego lo tengan en cuenta ya en la pregunta. Que no hay censura, que no hay censura. Muy bien, ¿quién quisiera? Usted. Sí. Buenas tardes, señor Graf. Quisiera saber cuál es la política inmigratoria de la Unión Europea. Bueno, la política inmigratoria de la Unión Europea es una política incompleta. Y del punto de vista de mi país, y también esta fue la opinión durante de la presidencia en los últimos 6 meses, y lo he pienso mencionado, que
hay que implementar una estrategia global. Yo he mencionado solo un tema que es el tema que todavía no está aplicada, no hay casi ninguna aplicación, es el tema de la relocalización y la reinstalación de los refugiados, pero hay también aplicar una otra decisión que es meter en los varios países que son directamente en la entrada de los inmigrantes o los refugiados, los hotspots, como se dicen en el jargón. Hay también buscar contactos con los países terceros que son o de origen o de tránsito y buscar acuerdos para que se puede ralentizar el flujo de inmigrantes o refugiados, y hay que atacar si hay las razones que pueden ser la guerra civil como en Siria, que puede ser la pobreza en el África subsahariana, con también las medidas que la Unión Europea tiene a su disposición, por ejemplo, por los países países africanos subsaharianos, la cooperación al desarrollo. Hay a desarrollar una estrategia global. Hay también, por ejemplo, meterse de acuerdo sobre si hay gente que pidieron asilo, fue denegado y que necesitan regresar a su país, que nos metemos de acuerdo entre los 28 sobre el país d'origine sûr, se llama, países de origen sûr. Turquía es o no un país de origen sûr. Las opiniones son distintas entre los 28, pero hay que meternos de acuerdo, porque si por España es un país seguro, pero es denegado, bueno, entonces no va a quedarse en España y se va a lo mejor a Suecia, y porque país no va a meter en el avión si está denegado su petición, porque considera que Turquía no es un país seguro. Entonces, por ejemplo, entonces hay varias facetas, de este tema que hay que sobre cuales hay que trabajar, lograr acuerdos y aplicar. Y yo pienso que puede ser posible. Hace, 10 años, España y las Islas Canarias fueron confrontados también a no del mismo tamaño, pero había bastante inmigrantes, refugiados, no sé cuál fue la calificación en esta época, que llegaban a las Islas Canarias, y después España desarrolló una política de cooperación con los países o de tránsito o de origen en el oeste de África para disminuir este fenómeno. Entonces, pero la situación ahora es más complicado. Es más complicado. En primera época hay la guerra civil en Siria. No hay un control, no hay diálogo tampoco posible con Libia. Entonces hay muchas vías abiertas y sigue siendo un tema difícil, pero todavía hay mucho a trabajar para afrontar este reto, que pone mucha presión sobre muchos países, Estados miembros de la Unión Europea, y a la Unión Europea en su conjunto. Y bueno, en estos días, en estos meses, en estas semanas, hay que trabajar duro, y tengo toda la confianza en la presidencia holandesa que
que va a lograr a soluciones con el apoyo de todos y con la voluntad de todos, aplicar los acuerdos que hemos cerrado y aplicarlos. Una réplica. Creo que todo esto de la inmigración extranjera hay un problema muy grave y es que hay demasiada gente y países que ganan dinero. Primero les engañan en África. No hablo de los de Siria, porque si contásemos los millones de sirios que están en Europa, no quedaría nadie allí. Para mí, mi problema es África. Entonces, allí hay unos agentes que dicen a la gente que en Europa se vive como en el cielo. Aquella gente cobran dinero para transportarlos hasta las fronteras. Marruecos cobra dinero. Y entonces traspasan la valla de Ceuta, de Melilla. Entonces España también cobra dinero. O sea, los guardias cobran dinero. Entonces esta gente pues atraviesan y vienen aquí y claro, se encuentran frustrados. Si Europa no frena esto, estamos perdidos porque África es inmensa. En el año cada año no sé si nacerán 200 millones de criaturas. Esto será impasable si Europa no piensa otro sistema que tampoco es posible, que sería premiar a los hombres que se hacen ¿cómo se llama? Bueno, las señoras que se les atan se les cierran los órganos reproductivos, ¿no? Pero claro, llegará un momento que las medicinas salvan a más gente, y claro, yo tengo 90 años, y entonces a esta gente pues, será imposible pararla. ¿Qué se va a hacer si no hay una política que frene el exceso de nacimientos? Creo que no tenemos remedio, ¿eh? Y claro, entonces en el momento que empiezan cada país a seleccionar, yo quiero tantos, yo los echo, ¿a dónde los van a echar? ¿A qué país? Si los de África suben desde el Congo y todo esto, pues es una cadena. Es la primera cruzada, 1 millón de personas atravesando Europa para ir hasta el sepulcro. Perdón y gracias. Bueno, yo pienso que es más un comentario que una pregunta concreta, y bueno, soy también de la opinión que bueno, hay que afrontar o tratar de abordar los dos frentes, que son de una manera el desarrollo de los países africanos, pero también de otra manera luchar contra los passeurs, los que cobran dinero, que los pasan, y el problema es que hay un estado fallido en este momento, que es Libia, y que por razón de este estado fallido hay ataques terroristas en países que anteriormente fueron seguros. No quiero decir que no había emigración, que puede ser Mali, que puede ser Burkina Faso, que puede ser Níger, pero ahora es todavía más difícil para atacarse a los passeurs si hay una parte de esos países está bajo control de terroristas, Al-Qaeda o cual grupo sea. Pero yo pienso es posible, porque antes lo hemos hecho, pero ahora es imprescindible que Europa y otros también tienen un interlocutor en Libia con cual que trabajar, y también continúa a trabajar con países como Mali, como Níger, Burkina Faso, que además de su situación económica, de pobreza, son ahora afectados por el terrorismo.
Bueno, hay que distinguir entre el tipo de migración que se trata ahora en Europa, que huye de la guerra de Siria, y es un tipo de migración que es política, es una migración que, según los derechos humanos, tiene derecho de acogida. No se puede prescindir a alguien que huye de la guerra de darle asilo. Entonces, lo que está haciendo Europa es negarles este asilo y concentrar en Turquía y en Grecia grandes campos de concentración. Porque hasta ahora la gente que tenía que venir aquí es muy poca gente. Alemania son, ¿cuántos millones de alemanes son? Si son 80 millones de alemanes, y para 1 millón que viene, o pongamos 3 o 4 millones de migrantes repartidos entre toda Europa, si hay voluntad de hacer eso, no habría de ser un problema. Y luego está que también lo que está pasando en estos países del África, Occidente tiene una gran responsabilidad. Primero, porque las fronteras que se han puesto en el Oriente Medio son fronteras de la colonización de no hace tanto, de los ingleses, franceses. Entonces, son fronteras artificiales que luego se sabe que España, por ejemplo, es el país que vende más armas, uno de los principales suministradores de Arabia Saudita, hoy lo han dicho aquí, de Arabia Saudita pasa a los grupos esos fundamentalistas. Todo el fundamentalista, esto comenzó con la guerra de Afganistán y de Irak, promovida por los americanos. Todo lo que se hizo en Libia y en Siria ha contribuido a ello. Se sabe que se suministran de parte de Turquía armas, y los americanos también lo han favorecido, porque hasta ahora habían favorecido el fundamentalismo. Es decir, que aquí hay una serie de cuestiones muy sucias que implican grandemente a la Unión Europea, y que desgraciadamente lo que están produciendo es un fascismo, por ejemplo, en Francia, que se nutre de esta gente que no quiere el racismo y todas esas cosas se están pasando a la extrema derecha, porque aquí se piensan que nos van a invadir los del África, cuando nosotros somos los que los estamos causando, porque parte de la sequía y de la crisis de hambre que hay en África está producida por la contaminación principalmente de Occidente, que está cambiando el clima, ¿no? La desertización que se está produciendo hace años en África tiene relación con eso. ¿Quiénes son los países que contaminan? Si no son los países más industrializados y más avanzados. Bueno, yo quiero solamente comentar un aspecto de su intervención, y es el con respecto a los refugiados. Y los refugiados tienen derecho a asilo si vienen de una zona de conflicto, y no es que la Unión Europea no les va a permitir entrar. La idea es, y es lo que hemos logrado un acuerdo, aunque fue difícil y desgraciadamente no de consenso, pero hemos buscado un consenso. Tuvimos que adoptar la decisión para mayoría calificada, como lo permite la competencia en este área de la Unión Europea, de la relocalización. Es que que sea de Turquía o de Grecia, que hay que registrar la gente para identificarlos si vienen de Siria o si vienen de Bangladesh, porque entonces hablamos de gente diferente. Los de Siria tienen derecho a asilo, y por ejemplo de Bangladesh hablamos de gente que buscan una mejor vida económica. Por eso hay que estos hotspots funcionan, y después repartir los que tienen derecho a asilo. No hay ninguna duda sobre que la Unión Europea no va a permitir que los gente que son en refugiados y tienen, en virtud de la Convención de Ginebra, derecho a asilo. Es la manera como primero registrar para distinguir quién es quién, también por razones de seguridad. Pienso que somos todos de acuerdo que es necesario. Y después los que tienen derecho de asilo, y hay ningún, yo digo, de casi todos
los Estados miembros, salvo dos que han votado en contra de la decisión y que han hecho un recurso ante el Tribunal Europeo. Bueno, los demás son de acuerdo que hay que entonces repartir esta gente, pero quiero dejar claro que el derecho de asilo no está en cuestión. Bueno, voy a cambiar un poco el tema, con su permiso. A ver, hay una cuestión que me preocupa mucho, que es la Unión Europea. Entonces, en estos momentos, bueno, estamos viendo que el poder económico y, en cierta manera, político se está desplazando hacia Asia. También lo estamos viendo por los acuerdos económicos que está teniendo Estados Unidos hacia Asia. ¿No cree usted que para fortalecer la Unión Europea teníamos que ser un colectivo de Estados federados? La moneda única ya la tenemos, pero somos una Unión Europea puramente económica, entiendo yo. Y no somos puramente una unión política ni fiscal, y todavía tenemos mucho recorrido. Si quiere la Unión Europea ser realmente potente ante el mundo, no tenemos que ser un colectivo de Estados federados. Y luego, por otro lado, quisiera hacer otra pregunta. Ventajas y desventajas de un país económico pequeño, como el de ustedes, ante la Unión Europea. ¿Qué ventajas y desventajas representa ser un país pequeño y económico? En abstracto, ¿verdad? ¿Perdón? En abstracto, la pregunta es en abstracto. Sí, a ver, sí. Ahora él tiene su experiencia en su propio país, Luxemburgo. Sí. Es un país con una renta per cápita muy potente. Y bueno, yo pienso que tiene sus pros y sus contras. Quisiera que hiciera un análisis en este aspecto. Gracias por su pregunta. Hay varios aspectos que va a tratar de abordar. Usted han dicho, si escuché bien, que sea necesario que vamos a tener una Unión Europea más federal para tener más fuerza, para más cohesión. Bueno, en los el próximo año, 60 años casi, la Unión Europea hemos visto varias etapas de integración. Y cada etapa corresponde a un cambio de tratado. Y bueno, los Estados miembros son los maestros de los tratados. Entonces, los Estados miembros deciden al final en cuál área, en cuál ámbito quieren dar más competencia, compartir más soberanía en un área o no. O de tener competencias mixtas o dar una competencia única a la Unión Europea. Estos son los Estados miembros que lo deciden en cuál ámbito. Y, por ejemplo, en el ámbito político, de política exterior, es bastante reciente, solo después del Tratado de Maastricht, pero todavía muy, muy difícil, pero no imposible. Quiero tomar dos ejemplos que muestran la dificultad. La Unión Europea es unida con respecto a la posición y a las sanciones que hay que adoptar frente a Rusia por la anexión de Crimea y el tema de Ucrania. La Unión Europea, los 28 Estados miembros, no lograron votar de misma manera cuando había votar sobre que hay o no izar la bandera de Palestina en Nueva York ante el edificio de las Naciones Unidas. Y vemos muchos ejemplos en el tema de política exterior, que es muy difícil lograr un acuerdo, pero hay puntos en cuales es posible. Otro tema, por ejemplo, lo de la justicia.
asuntos interiores, el JAI, no sé cómo se dice en castellano. Justicia interior. La justicia, asuntos interiores. También solo después los tratados de Maastricht y de Ámsterdam, que es bastante reciente, que tenemos, que la Unión Europea tiene competencia pero todavía no logramos a establecer una lista de países seguros, como he dicho anteriormente, con el tema de inmigración. Hay en el tema del derecho civil, para lograr un acuerdo sobre un reglamento sobre los divorcios. No querían participar todos, hay que hacer una cooperación enforzada. Entonces es también muy difícil, es bastante reciente y en muchos casos la tentación de regresar a su ámbito nacional a preservar su soberanía, pero que en verdad no existe, en mi opinión, es y todavía muy fuerte. Hay lugares, ámbitos, áreas en donde la Unión Europea es muy fuerte y es en los temas de competencia. El tema de competencia es una competencia única, sola de la Unión Europea. Entonces, si la Unión Europea decide dar una multa porque no han respecto el derecho de competencia a Microsoft de tantos miles de millones, lo acepto. Y también si un Estado no ha respecto, ha dado ayuda de Estado a una empresa y la Comisión hace una investigación y dice, esta es ayuda de Estado, necesito observar eso. Ahí hay full competencia. Y también, y ahí vengo a su otra parte de observación, pregunta, también en materia comercial. La política comercial es única, es la comisión que negocia los acuerdos comerciales. Tengo que tener un mandato del Consejo, pero es casi federal. No es tanto como en el ámbito de la política de la competencia, pero es casi federal también, y está muy avanzado. Y es también un ámbito en donde la Unión Europea en su conjunto tiene mucho peso. Porque no sé si Estados Unidos quería negociar un acuerdo de libre comercio con Luxemburgo o con otros Estados miembros solo, ¿no? El negocio y ahí la Unión Europea tiene peso, porque ninguno de los 28 solo no tenían peso contra Estados Unidos o otros países para negociar un acuerdo comercial. Y estas son políticas con características totalmente o casi federales, y también en el ámbito de la política monetaria del euro. Bueno, hay países que Estados miembros, ustedes lo saben bien, Reino Unido, Dinamarca, tienen un opt-out legal de la Unión Económica Monetaria. No sé si han notado, hace varias semanas en Dinamarca fue un referéndum, porque Dinamarca tiene sobre muchos asuntos de la justicia, asuntos interiores, también un opt-out, y han rechazado en un referéndum participar como miembro completo en estos asuntos. Entonces, bueno, hay en varios ámbitos todavía no hay participación de los 28, como lo saben en Schengen tampoco. Schengen, 22 miembros de la Unión Europea son miembros de Schengen, plus algunos que no son miembros de la Unión Europea, como Noruega, Suiza, Islandia y Liechtenstein.
pero avanzar es en una dirección a donde la Unión Europea tenía más competencia en un ámbito. No es imposible, pero es difícil, porque hay que abrir los tratados. Y esto significa que hay que negociar entre 28 y hay que aprobar en 28 países, en algunos vía referéndum, de nuevo un tratado. Y hemos visto con el tratado constitucional qué difícil fue. Afortunadamente había 2 países en cuales el tratado fue aprobado por referéndum, y esos países fueron España y Luxemburgo. Y bueno, con respecto a la última parte de su pregunta, bueno, pequeño país, forma parte de la Unión Europea. Para Luxemburgo fue, después de la Segunda Guerra Mundial, una necesidad absoluta y para apoyar y favorecer la reconciliación franco-alemana, porque nosotros fuimos 2 veces en el siglo pasado entre estos 2 grandes protagonistas de 2 guerras mundiales, y sufrimos mucho, y ya es por necesidad vital que participamos desde el inicio. Y bueno, cuando fuimos 6 miembros en el principio, ya fuimos el más pequeño y no tuvimos peso, y ahora, bueno, salvo Malta, todavía somos el más pequeño, pero no es per se de tener peso, pero también es más de tener influencia, y sigue siendo una línea, pienso, europeísta, y tratar lo más posible, bueno, de influenciar y adaptarse. Y como somos miembros de la mesa de negociación, ya hay que ver lo que puede pasar en un sector económico. Hay también a defender sus intereses, pero hay que estar ágil y adaptarse, y también a la legislación europea. Y bueno, en varios sectores lo hemos logrado bien, y uno es el sector financiero, pero también en otros. Y entonces no es un hándicap estar pequeño, estar miembro de la Unión Europea. Hay que buscar la vía, la actitud que más corresponde para también que sea beneficioso, pero seguramente para Luxemburgo, que la Unión Europea es un proveedor de paz y de prosperidad, es porque participamos en esta aventura desde el principio. Es un balance completamente positivo. Yo me permitiré una anécdota, señor embajador. Cuando se desintegró la antigua Yugoslavia, el entonces ministro de Exteriores luxemburgués, no sé si el señor Goebbels, dijo en dirección a Eslovenia, les dijo que los estados pequeños no tenían futuro en la Unión Europea, que me pareció siempre una cosa particularmente graciosa, pero realmente los hechos demuestran que no fue del todo cierto, afortunadamente, porque tenemos alguno incluso más pequeño que ustedes que no está haciendo nada mal en la Unión Europea. Bien, Suso Grau. Quería agradecerle su conferencia, porque ha tocado muchos temas muy interesantes. Yo estoy preocupado, como muchos de los oyentes, o incluso como usted, porque Europa hace las cosas, hace muchas cosas bien, es verdad. Se ha avanzado mucho en federalización, se ha avanzado en cooperación reforzada, pero a mí me preocupa, obviamente, el tema de los refugiados, pero querría poner el acento en 2 temas que
no se han tratado aún. Usted ha dicho antes que, y no es una acusación, simplemente cito, usted ha dicho que durante su presidencia ha habido un cierto debate, supongo que a 28, sobre el Estado de Derecho. Querría saber que si la Unión, en primer lugar, si la Unión Europea va a proceder a algún, y si quiere no me conteste, va a proceder a algún tipo de sanción con respecto a Polonia y Hungría, que están al margen o bordeando el límite del Estado de Derecho, según ustedes mismos han dicho, ¿no?, sus portavoces europeos. Y luego querría tocar un segundo tema, y ya acabo, que es Gran Bretaña ha amenazado más o menos veladamente de retirar los benefits, las ayudas a los ciudadanos que vienen de la Unión Europea, que son comunitarios. No sabemos si esto es un arma en la negociación o no, pero en todo caso a mí me preocupa, es una amenaza grave. Muchas gracias. Bueno, con respecto al primer punto, el debate fue entre los 28, pero el debate va a servir en el futuro a que nadie puede, ¿cómo se dice? También ningún Estado miembro puede adoptar medidas que no serían bajo vigilancia de los otros Estados miembros. Pero hay ahora, y no había hace cinco años, un procedimiento. Y la Comisión usó ese procedimiento por primera vez hace una semana o dos, pienso, con respecto a Polonia, como lo han mencionado. Y la Unión Europea también, antes que existió este procedimiento, con los instrumentos que tuvo en este momento, hace 5 o 6 años, actuado contra Hungría. Y bueno, yo pienso que podemos ver en la reacción de los responsables de Polonia que no les gustó este procedimiento, esta discusión. Entonces, yo pienso que es un avance para la Unión Europea, y que Polonia y también Hungría sabían en su época que son bajo vigilancia. Lo más grave es que pienso que, es mi opinión personal, porque es la actitud de estos Estados miembros que tienen problemas con el concepto, y por eso no sé si es bien de hablar de una Europa federal, porque la Europa federal no existe. No sé si vamos a un momento llegar a una Europa federal de tipo Estados Unidos-Europa, pero es una construcción, y se llama en latín sui generis, pero que tienen características federales, pero no es federal, no es una federación como los Estados Unidos de América y a lo mejor otros, pero es una construcción sui generis, pero con un carácter supranacional, y es lo que he dicho antes cuando hay el método communautaire, y es no solamente una unión de derecho donde queremos que el Estado de Derecho en cada Estado miembro sea aplicado, pero es también un Estado de Derecho en su existencia, que vivimos bajo el dictamen, si es necesario, del Tribunal de Justicia, y que aceptamos este sistema. Y bueno, es inquietante cuando el ministro de Asuntos Exteriores de Polonia
publicó hace una semana en una tribuna y dijo que Polonia, bueno, este gobierno de Polonia, pienso, porque fui lo que, por cual fui hablando o escribiendo no acepta una Europa federal y supranacional. Bueno, entonces dice bastante sobre la actitud de este gobierno, pero ya no quiero comentar más. Y con respecto a Gran Bretaña, bueno, yo pienso que es bastante claro que hay varios principios y unos principios es el principio de la no discriminación y bueno, hay que buscar una solución que continúe a respetar este principio básico de la Unión Europea con respecto a los varios derechos de los trabajadores que se mueven de un país de la Unión Europea a otro. Y bueno, vamos a ver lo que va a salir en las próximas semanas y meses. Gracias. Yo le querría comentar al señor Jan qué opina. Hay una serie, hoy en día un movimiento que aboga por una Europa de los pueblos, que sería una federalización más global, más intensa y más participativa. No sé qué opinión le merece a usted como observador directo de los acontecimientos en la Comisión, en el Parlamento Europeo. ¿Esa línea puede ser posible o no va a ser posible, por un lado? Segundo, le quería preguntar, enlazado con la cumbre del cambio climático de París, Europa, en un futuro, ¿qué políticas energéticas tiene previstas? ¿Han de estar en manos de las mismas corporaciones que hoy en día rigen la voluntad económica del sector? ¿O se tiene pensado otro tipo más, diríamos, justo, más equitativo con la sociedad? No sé. ¿O se va a mantener la tradición corporativista? No sé qué punto de vista es que se rige ahí o que se cuece en un futuro. Porque va a haber las energías alternativas ecosostenibles, que evidentemente el camino tiene que ser ese, no queda otro si pensamos en el futuro de las generaciones y en un mejor futuro para todos, ¿no? Entonces, pero claro, a mí me preocupa el hecho de en manos de quién va a quedar. ¿Manos de un Estado europeo, por decir algo, o de los Estados miembros? ¿O va a ser, como hasta ahora, privado, puerta trasera de los cargos políticos que se retiran, se jubilan, y eso hace sospechar a la ciudadanía, se desenlaza del proyecto europeo, del proyecto político, y surgen los nuevos radicalismos por un lado o por otro, a causa quizá de cosas como esta, ¿no? De estas vinculaciones. A mí me preocupa eso, ¿qué tiene prevista la Comisión Europea, qué tiene previsto los parlamentarios europeos sobre este tema? Que yo lo veo muy relevante. Aparte de que creo que ha de ser más justo, o sea, cómo protegemos los intereses de los que no pueden acceder, que cada vez son en los países, digamos, del sur, de la ribera mediterránea. Es un problema, mucha gente no puede acceder a los mínimos. Entonces, ¿qué pasa? Se generan problemas sociales, problemas económicos, problemas de violencia, de ocupación, etcétera. Todo esto es un problema que me gustaría saber cómo se ve. Bueno, la primera parte de su pregunta sobre los pueblos, yo no hablo para los pueblos, pero no me recuerdo bien todo el Tratado de Lisboa, en todos sus artículos, pero los pueblos son representados en el Parlamento Europeo y los Estados miembros en el Consejo. Es la gran filosofía. Además hay el Comité de Regiones, donde los representantes y por Estados miembros más grandes como España hay varias regiones que pueden enviar sus representantes. Este es lo que los fundadores y los que han cambiado los tratados ulteriormente han hecho como construcción.
y como saben, es también una discusión que si debíamos tener más federalismo, de la visión de los federalistas europeos en Europa. Normalmente lo que ha logrado el Parlamento Europeo en el pasado fue siempre lograr más competencia y durante nuestra presidencia lo podemos ver que por cada directiva, la más técnica, hay que negociar con el Parlamento Europeo porque es la codecisión. Entonces, pero en los últimos años, y lo hemos visto en la última modificación del tratado, había un reflejo del punto de varios Estados miembros que dicen que tienen problemas a aceptar la legitimidad completa, yo digo no la legitimidad, pero completa del Parlamento Europeo. Han dicho que vale más la legitimidad de nuestros parlamentos nacionales y por esto han introducido una tarjeta amarilla, un procedimiento que existe en el tratado. Si hay no sé cuánto, dos terceros o la mitad de los parlamentos nacionales objetan a una directiva, la Comisión no necesita retirarla, pero necesita responder y por qué la mantiene, por ejemplo. Pero entonces ya hay una discusión en varios Estados miembros sobre las legitimidades. Parlamento Europeo como representación de los pueblos europeos, de los representantes que los ciudadanos eligen y mandan al Parlamento Europeo, y los parlamentos nacionales. Y como saben, es una de las preguntas y demandas del señor Cameron también. Bueno, la otra parte de su pregunta empiezo con la unión, bueno, con los temas energéticos. Y ahí es muy claro, la Unión no tiene competencia para la política energética, una competencia completa. Son los Estados miembros. Los Estados miembros tienen la competencia para decidir de su mix energético que deciden. Bueno, Francia decide y prefiere que su mix de producción de energía o electricidad sea es el nuclear. Nadie puede impedirlo. Si Alemania, como lo ha hecho, decide que quiere salir del nuclear, solo renovables, otras fuentes de energía, y lo ha hecho y lo hace. Si Polonia quiere continuar con el ¿cómo se dice? Carbón, bueno, esa es la situación. Entonces, ¿qué puede hacer la Unión Europea? Entonces, en virtud del tratado como es en el momento, es facilitar la interconexión, que es importante, para que haya más competencia, que haya más oferta, permitir a los consumidores que sean particulares o corporaciones a elegir su proveedor. La Comisión que tiene competencia para actuar con respecto a la política de competencia. Entonces, si, no sé, Gran Bretaña está dando ayudas públicas para construir una central nuclear, no necesito ser en conformidad con las reglas de competencia. Igual otros Estados miembros por subvencionar, cuando quieren subvencionar otras fuentes o sus fuentes de producción de energía. Y la otra cosa que la Unión Europea puede hacer es ayudar a la diversificación de las fuentes terceras de energía, que sea gas, que sea petróleo, y ayudar, no sé, a la construcción de un nuevo gasoducto entre Argelia y
y España o Italia. Entonces, para devenir menos dependiente de una fuente o de un proveedor. ¿No hay perspectivas, vamos a decir, de una unificación europea en esto? Porque será fundamental. De hecho, las emisiones de cero se tiene prevista que tienen que llegar antes del 2050 o 2100. Sí. Claro, queremos llevar todo el planeta a emisiones de cero. Los países del primer mundo tenemos la obligación de ir por delante en esto. Europa como cuna de la civilización, como referente. Tenemos que hacer un esfuerzo en ayudar al tema de la ecosostenibilidad del vehículo, transporte sostenible también, quiere decir eléctrico o similar, pero alternativo. No, Esto pero, es un proceso que yo veo que no parece que haya perspectivas de cambio, ¿no? Ya. Unificar tarifas también para que la ciudadanía no se sienta no representada, sino al revés, diga, ostras, estamos en manos de una Europa que yo quiero. O sea, es una manera de europeizar a los no europeizados que ahora empiezan a ser multitud en diversos estados que lo pasan mal. O sea, yo sé que la crisis es ahora y tal vez de aquí 5 años no, pero hemos de sentar las bases de una ciudadanía corresponsable en esto. Para eso las instituciones creo que tienen que ser referenciales. Y el tema energético es un tema, un sector estratégico que la ciudadanía, desde el más pobre al más rico, también las industrias, todo eso requiere políticas muy ambiciosas. No me parece que su respuesta a esto esté muy elaborada. Disculpe, a lo mejor no okay. Hay que hacer en este tema, y quiero completar mi respuesta, hay que, en el tema del cambio climático, hay que hacer el vínculo con la política de la Unión Europea también en el marco medioambiental. Ahí tenemos un sistema que está renovado de derecho de emisiones o de polución, como se dice, ¿eh? Entonces, todo quien que está haciendo muchas emisiones o poluciones está comprar derechos que devienen más y más caros para que encuentre una forma de reducir a lo mejor su mejor tecnología, su nivel de polución. Pero si miran las cifras que fueron publicadas antes o en el tono de la conferencia de París, Europa ha reducido sus emisiones en su conjunto. Yo pienso que Europa es en el buen camino cuando ven el nivel total y la evolución de ese nivel de polución. Pero no es siempre fácil. Y para meter otro punto, son los Estados miembros que meten los impuestos sobre la energía también, los diferentes tipos. Entonces, y en muchos casos hay ahora, y este fue uno de los temas sobre el cual tuvimos que organizar una reunión excepcional también del Consejo de Ministros de Industria. Hay una grave crisis en la siderurgia europea en este momento. Una vez por las importaciones que vienen de China y por otro lado también porque la industria siderúrgica está muy crítica del sistema de los derechos de emisiones como los está planteando la Unión Europea. Y bueno, es difícil y en una sala son los ministros de industria que luchan para la supervivencia de sus industrias y en la otra son los ministros de medio ambiente que quieren estar lo más progresistas, si puedo usar este término posible, para reducir las emisiones. Y me imagino en cada país para empezar hay que buscar el equilibrio y después hay que buscar el equilibrio adentro de la Unión Europea y no es siempre muy fácil. Buenas noches. En primer lugar, agradecerle aquí su presencia aquí.
En segundo lugar, no dudo de que Luxemburgo está haciendo y ha hecho todo lo posible para mejorar Europa, pero como lo cortés no quita lo valiente, eso lo decimos en España, le voy a recordar algo que el día 13 de febrero de 2014, hacía casi 2 años, nos explicaba en esta misma sala Carlos Solchaga, es ministro de Economía de España, en el que preguntando, la audiencia le preguntó al señor Solchaga cómo se podía entender que un país tan rico, posiblemente uno de los más ricos del mundo, sin lugar a dudas, el más rico en PIB según el Banco Mundial, no sé qué es cierto en todo eso, pero me da igual, más o menos, podía permitir o estaba cobrando el impuesto a multitud de sociedades, cobrando solamente el 1% de impuesto a estas sociedades. Es decir, estaba constituido, según Solchaga o según la audiencia, en paraíso fiscal. ¿Cómo se podía permitir un paraíso fiscal dentro de la Unión Europea? La respuesta del señor Solchaga fue clara y absoluta. Nada de eso se podía hacer. La decisión se tomaba por unanimidad y ya estaba el problema resuelto. A ver, estaba la pregunta resuelta. No se podía hacer nada porque se había aprobado por unanimidad. Mi pregunta hoy es, después de 2 años, Luxemburgo sigue cobrando todavía, está facilitando, por decirlo de alguna forma, sus oficinas a multitud de empresas para que solamente paguen el 1% cuando deberían pagar en otros estados, pues no sé, el 30%, como se paga en España. Y en segundo lugar, no sé si lo puede contestar, ya sé que usted, además de conferenciante, es embajador, pero en segundo lugar, si no se ha hecho, ¿qué se puede hacer? Yo, como ciudadano de la Unión Europea, le ofrezco mi colaboración para convocar un referéndum a ver si los ciudadanos de la Unión Europea están de acuerdo en que Luxemburgo siga cobrando solamente el 1% a las empresas que allí están ubicadas fiscalmente. Esa es mi pregunta. Bueno, le quiero agradecer mucho por esta pregunta. En primer lugar, y esto es pura estadística, porque había esta referencia también en otra pregunta anterior, los invité a ir al sitio internet o a una de las publicaciones recientes del Eurostat, que es la agencia estadística de la Unión Europea, que publica el PIB per habitante. Cuando leen uno de los informes en integral, incluso la pequeña nota en bas de pie de página, dicen una cosa que relativiza esta cifra, que no quiero poner en duda que es alta, pero en Luxemburgo hay 300.000 gente empleados, trabajadores, que producen no solo el PIB, lo producen en conjunto con 150.000 gente frontalier que vienen cada día de Francia, de Bélgica y de Alemania en la mañana y que regresan en la noche. Entonces es un conjunto de 400.000 personas que producen el PIB, que es de tal cifra. Pero las reglas para calcular el PIB, Producto Interior Bruto, son que se toma el valor de este Producto Interior y lo dividen por los habitantes del país. Entonces, para tener la cifra más exacta, debían dividirlo no solamente por los 500.000 habitantes de Luxemburgo, pero también por los 150.000 plus uno media miembro de su familia para llegar a una cifra más realista. Y esta sería la cifra más realista. Pero esta cifra todavía sí sería alto y no creemos que sea más baja. Sin duda, pero nada más para aclarar este tema. El otro
tema que han mencionado y hacen referencia al asunto que fue publicado hace un poco más que un año. Y en este respecto quiero hacer algunas observaciones. En Luxemburgo, como en, pienso, los 26 países de la Unión Europea, una empresa puede obtener un acuerdo previo de la administración fiscal, que es una interpretación de una situación fiscal. Entonces, en Luxemburgo y en 25 otros países, Estados miembros de la Unión Europea. Hay situaciones en cuales, dado a la estructura o las estructuras que utilizan las empresas, se puede bajar a través un acuerdo previo, o que el acuerdo previo nada más está la constatación de una estructura. Se puede bajar el tipo impositivo. Es por razón de los convenios de no doble imposición que entran en juego en situaciones complejas de estructuración. Y es el resultado de esta estructuración. Entonces la agencia tributaria luxemburguesa nada más ha dicho, cuando alguien venía a preguntar, es en respecto de la legislación luxemburguesa, europea y de los convenios, a lo mejor con países terceros, Estados Unidos, dice que este es en conformidad. Y en varios casos que no pueden ser deseables, pero ya ha pasado, se bajó el tipo impositivo a 1%. Lo que quiero comentar además, que como podían leer, no es solamente en Luxemburgo que gracias a la situación existente de la legislación y de los convenios puede bajarse el tipo impositivo. Hay otros países también, y los que han investigado la comisión, como algunos casos en Luxemburgo, como ha investigado casos en Holanda, en Bélgica, en Irlanda y en los demás países también, todavía no han publicado. Se puede bajar de manera significativa el tipo impositivo. Bueno, hay posibilidades de hacerlo. Entonces, ¿cómo evitarlo que sea tan bajo? Gracias a este conjunto de convenios y de la situación interna, es que hay que cambiar la directriz matriz filial de la Unión Europea, que ya está cambiado desde el año pasado, y hay que aplicar un proyecto que se firmó, que fue adoptado en el marco de la OCDE, porque la OCDE es la que establece los estándares en fiscalidad internacional, que se está implementando y que se va a implementar también en el nivel de la Unión Europea. No sé, puede evitar que veamos estos tipos impositivos tan bajos en el futuro. Es posible. Lo único que quiero Luxemburgo y quiero defender y repetir aquí, que esta situación no es única para Luxemburgo. Existe en muchos otros países.
Y quiero recordar que hace poco la Agencia Tributaria Española ha publicado que el tipo impositivo de las empresas del IBEX en el año 2014 fue el promedio de 7%. Es posible de verlo en los artículos, los va a mandar, los he guardado. Entonces, ¿qué es un tipo impositivo bajo? ¿Qué es un tipo impositivo alto? Este es sujeto a discusión, pienso. Y bueno, los casos que la Comisión Europea ha dicho que serían ayuda de Estado, sobre los 300 que ha investigado la Comisión Europea para Luxemburgo, en este momento ha dicho hay uno que había ayuda de Estado por razones de los precios de transferencia interna entre el grupo considerado. Bueno, el gobierno de Luxemburgo es de opinión que no hay una ayuda selectiva y hemos hecho un recurso ante el tribunal y, como he dicho anteriormente, somos una unión de derecho y lo que va al final decidir el tribunal en este asunto vamos a respetar. Y nada más quiero decir también que Holanda también ha hecho un recurso en el asunto con respecto a Starbucks y bueno, vamos a ver qué pasa con los otros países, pero ya somos una unión de derecho y lo que resultó en estos casos no fue nada, quiero decir, no fue nada ilegal, es porque la situación de derecho existente, deseable o no, no deseable, lo permitió. Y entonces hay que cambiarlos en el conjunto europeo, y lo hemos hecho con la directriz matriz filial y también el marco de la OCDE. Y Luxemburgo no va a bloquear que hay un acuerdo, pero por todos. Respuesta muy diplomática, hay que decir. Acabo de informarme de algo que no sabía, que por ejemplo, empresas de Libia aquí en España están pagando el 7%. Es cierto, ¿sabes? Esto es lo que me da, ¿no? Yo me lo creo, ¿por qué no creerlo? Muy bien. Sí, ja has intervingut, potser deixem aquest senyor primer, diguem si tenim prou de temps. Sí, és el quart senyor de les Ulleres. Sí, vostè. Bueno, soy Juan Amorós, presidente de Fermet y tal. Esta asociación que lucha para que el ferrocarril de mercancías funcione en Europa y el corredor mediterráneo. Y simplemente la pregunta es que, claro, realmente lo que observamos es que la Comisión Europea manda muy poco en todo esto, ¿no? Porque los Estados miembros, a pesar de nuestra lucha para lograr que se defina o que se definiera en su día, que no existía, una red transeuropea, reticular y policéntrica, cosa que se logró, pero no había pensado la Comisión Europea en esto. Luego, en el momento de su desarrollo, la verdad es que supongo, debido a que la Comisión Europea le pasa lo mismo, no puede, digamos, recoger sus impuestos, sino que lo recogen los estados y luego le dan el dinero que era oportuno, pero la realidad es que el desarrollo de estos corredores que se han definido dentro de esta red sufre retrasos importantes y no pasa nada, ¿no? Y además los Estados miembros invierten donde quieren, incluso en zonas que no forman parte de este core network, de este corredor prioritario, como es el caso de España, donde se están invirtiendo cantidades ingentes de dinero en una red reticular que de poco va a servir, que además es una ruina desde el punto de vista económico, y en cambio el corredor mediterráneo pues sigue empantanado, ¿no? Y hemos tenido varias reuniones con el Gobierno de Madrid, que es el que manda en esto,
y sigue sin hacernos gran caso, ¿eh? O sea, y reuniones a alto nivel, con la, o sea, no reuniones cualquiera, ¿eh? Entonces, la pregunta es, ¿la Comisión Europea puede hacer algo para que esto se mejore y para que se invierta donde se tiene que invertir, que es donde está la rentabilidad, etcétera, etcétera? Porque se han nombrado unos coordinadores, ¿no?, por corredor, pero estos coordinadores, cuando hablas con ellos, te dicen, bueno, claro, esto, claro, la inversión la hace el Estado, bueno, pues bien, pues no, esto no va. O sea, de esta manera no desarrollaremos nunca una red transeuropea. En el corredor mediterráneo, que hay varios estados, el Estado francés pues está invirtiendo en otro lado, el español no sé qué, ¿cuándo tendremos el corredor mediterráneo? O sea, esto es un tema que, claro, nosotros lo estamos batallando con la Comisión Europea, con los Estados miembros, pero simplemente es conocer su opinión. Bueno, yo no puedo, gracias señor Amos, yo no puedo hablar por la Comisión Europea, pero yo pienso la Comisión Europea, usted conocen sus interlocutores, son mucho en favor de apoyar y financiar a través de los instrumentos que hay o que pueden estar ahí, las redes de interconexión, que sea de energía o de transporte. Pero al final son los Estados miembros que necesitan apoyar los proyectos y preguntar a la Comisión que los financia. Y bueno, pero yo al final soy optimista, pero depende del apoyo más o menos fuerte también en este caso que tiene el corredor del gobierno central. Pero yo veo que al menos en el tema de energía las cosas avanzan. Entonces no conoce los detalles ahora y cuáles son las prioridades del gobierno español, pero hay que, pienso, ver que había mucho interés de España que avancen las interconexiones energéticas y hay, pienso, disposición y ayuda, apoyo de la Comisión. En este caso había, y espero que en el otro caso lo más antes posible también. Una ultimísima intervención. Si la señora que tampoco no intervino. Sí. Hola. Le felicito por su trabajo, obviamente, y su aportación. Y quiero decir que como europeos, supongo que para todos, lo que más nos representa es poder vivir 70 años en paz y en prosperidad. Entonces, obviamente, alguna cosa Comisión Europea ha hecho bien, porque lo ha conseguido. Por otra parte, a mí me extraña, como un espacio para este espacio de derecho y de prosperidad y de respeto a los derechos humanos, me sorprende mucho cuando se toleran unas injusticias, como es el caso de la lengua catalana, que no es, a pesar de tener 11 millones de habitantes europeos que la hablan, que se tolera esta discriminación humillante y creo intolerable totalmente para este espacio de derecho y de prosperidad y de cultura. Y mi pregunta es, ¿cómo es posible que eso se tolere y que se toleren actitudes y derechos antidemocráticos que reinan como constituciones españoles? O sea, ¿por qué se tolera estas prácticas? Bueno, con respecto a los idiomas, bueno,
son los Estados miembros que piden cuáles sean los idiomas que se usan en el ámbito de la Unión Europea. Este es lo solo que puede decir con respecto a este tema. Y con respecto al orden constitucional, la Unión Europea, y este es en el tratado, respecta los órdenes constitucionales de los Estados miembros también. Y ahí no puedo decir más sobre este tema. Usted sabe que hay también una otra organización, pero yo no soy aquí para hablar, porque no soy preparado a hablar sobre el Consejo de Europa. Y bueno, hay pienso varias vías para que alguien que se siente lesionado en sus derechos pueda actuar, y notamente vía la última organización que he mencionado, pero no la conoce tan bien, entonces no quería avanzarme más. Bé, ultimíssima, Jordina, sí. Promès. Sí, yo quería decir que Varoufakis está montando una organización a nivel europeo, el DIEM, para democratizar, según él, la política de la Comunidad Europea, que no es democrática. Por ejemplo, dice que todas las decisiones que toman los ministros de finanzas de los países europeos en Europa están en absoluto secreto y nunca se dan a conocer, a discutir en la población. Por ejemplo, cuando se hizo el Grexit contra Grecia, que se aplastó la democracia a Grecia, entonces antes Francia y Alemania en su déficit y en su deuda habían tenido también ventajas que no se concedieron a los demás. Entonces también sabemos que aquí hay unas políticas neoliberales que imponen una determinada política que está dirigida por la Troika, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, Alemania, entonces que impiden unas políticas keynesianas, y que incluso esas políticas no se discuten nunca. Bueno, permíteme de responder y decir que yo pienso que la Unión Europea o la Eurozona también es muy democrática, porque cada quien de los ministros de Hacienda tiene responsabilidad ante su propio Parlamento en su Estado miembro, y también el presidente de Europa va después cada reunión al Parlamento Europeo, y no pienso que puede decir que no es democrática. Hay involucración de los parlamentos nacionales y del Parlamento Europeo. Y bueno, si con respecto al anterior ministro griego de Finanzas, quiere decir que bueno, hay que constatar que había un problema, que había reglas que Grecia sabía cuando entró en la Unión Monetaria, que hay que respetar, y que
bueno, si los antecesores del señor Varoufakis no los han respetado, pero hay que repetir que hay reglas a respetar. Y quiero terminar diciendo que pienso que la Unión Europea a lo largo de todos estos años ha hecho mucho por los ciudadanos europeos y ustedes saben bien que sea el viaje low cost o la abolición de los roamings, pero no solo por los consumidores. Había dictámenes del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre los créditos hipotecarios, pienso en España, o claususuelos en cuales los dictámenes son en favor del consumidor. Hay otros dictámenes y muchos hay en el ámbito social. Recuerdo, por ejemplo, cuando los médicos o las enfermeras son en la noche en el hospital y que debía ser computado como, y son de guardia y debía ser computada como hora de trabajo. Y yo pienso que estos casos y muchos más, y hay que ver los casos, los dictámenes del tribunal son en favor del ciudadano, en favor de una Europa social. Y por eso pienso que la Unión Europea, aunque hay muchas cosas a mejorar ciertamente, ha hecho muchos avances por los ciudadanos en sus Estados miembros. Muy bien. Llegamos al final, desgraciadamente, de este debate. Agradezco muchísimo al señor embajador no solo su presencia, sino también su sentido de la diplomacia, pero a pesar de ello, su claridad y su valentía, porque no ha esquivado ninguna pregunta, lo cual es extraordinario. Quiero también agradecer a Jordina Prats, que es quien nos ha permitido, la señorita que se esconde en la entrada, que es quien nos ha ayudado a comunicar métodos electrónicos modernos. Y para acabar, hablando de métodos electrónicos, sin la ayuda de ella, no sé si voy a conseguir que suene el himno europeo. A ver. No en directo, això, Jordina. No sé si...